Bueno, muy buenos días. Vamos a comenzar. Ya esperamos los 5 minutos que acostumbramos a esperar, ¿verdad? Para que se puedan unir a la sala. Muchas gracias a quienes ya lo hicieron, a quienes puedo ver y saludar en forma personalizada. Derek, Catherine, Ana Lisbeth, Abimael, Scarlett, Cindy. ¿Quién más está por ahí? Eric Estuardo. A ver, los demás. Hay mucho frío. Amaneció frío el día, ¿verdad ustedes? Y aquí por mis barrancos incluso pues, estuvo lloviznando en buena parte de la noche. Eh, ok, vamos a ver quiénes más se van a dejar saludar. Graywin, Pedro Jesús, mucho gusto. Arlet, buenos días, bienvenida. Cindy, Jordi también está por ahí. Muy bien, qué bonito se ve el mosaico, miren. Perfecto. Bueno, ¿qué vamos a platicar el día de hoy? Ahora les cuento. Iniciamos con nuestros avisos parroquiales. ¿Cómo van con la lectura de tiempos recios? A ver, ¿ya arrancaron? ¿Quién más se quiere unir al grupo de los que ya arrancó con su lectura? Nos comparta, a ver qué le va apareciendo. Licenciado, Adelante. buenos días. Pues yo ya avancé un poco en el tema de la lectura de este libro. Voy por la etapa en la que sale Miss Guatemala de Guatemala y la llevan para El Salvador. Estoy en ese episodio cuando se encuentra con, el, con quien la había mandado a traer a Guatemala, la había sacado del país. Por esa Ajá. parte voy y creo que es bastante ya ingresado uno en el tema, es bastante entretenida y detallada la lectura de esta obra, ¿verdad? Ok, muy bien. Gracias, Abimael. A ver, ¿alguien más? Las chicas. ¿No? Bueno. Pilas, pues, porque va a llegar el momento en que nos va a absorber la cantidad de temas que están pendientes en el contenido y que ya no va a dar chance de hacer este ejercicio. Entonces, pues prácticamente nos vamos a olvidar del texto hasta que lo recordemos cuando sea la comprobación de lectura, ¿verdad? Entonces, eh, pilas con eso, en que no les vaya a coger el tiempo. Bueno, ¿qué más tenemos? A ver, les cuento. Em, Les dejé, no, la semana pasada, eso sí lo vimos acá en clase, les puse el videíto, recuerdo, sobre las profesiones del futuro, ¿no? Y cómo, digamos, tenemos que reinventarnos, ¿verdad? Para sobrevivir a lo que, pues, no sé si ya lo tenemos presente o a lo que se nos viene. Yo diría una combinación de ambas cosas, ¿verdad? Entonces, decíamos que, y lo decía el material, ¿no? Que tenemos que estar preparados, ¿verdad? Para un mundo cada vez más globalizado, ¿verdad? Que la competencia ya no es local, sino que es global, ¿verdad? Algunas de las cosas que vimos en ese material. Hoy les voy a poner una reflexión, ¿verdad? Otro material ya a nivel Guatemala. Y con esto, aclaro, no los quiero asustar, ¿verdad? O sea, si hay alguien que ya está en medios y eso sabrá, pues, cuál es la realidad. No es el objetivo, insisto, que se me asusten, pero sí que tengan, que estén conscientes de esa realidad que ya vivimos y de lo que hemos venido platicando. Específicamente lo que van a ver y escuchar habla sobre si son bien pagados los periodistas realmente en el país, si se les compensa, ¿no? Por esa actividad que hacen en beneficio de la sociedad, los riesgos que se corren, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por cierto, la narración es de Ronaldo Robles, que recientemente, pues, falleció en circunstancias aún no muy bien aclaradas, ¿verdad? Entonces, voy a ver si puedo presentar el material para que lo podamos escuchar. Permítanme. Acá está. Escuchemos con atención, pues.
A pesar de su importancia como actores sociales de primer orden en la construcción del imaginario nacional, los periodistas tienen ingresos bajos, sobre todo en comparación con otras profesiones, incluyendo las relacionadas con la comunicación, como la publicidad o las relaciones públicas. Los periodistas y la calidad con que ejercen su trabajo son determinantes para la construcción de una mejor democracia, por lo que deben de estar bien formados. El periodista, en primer lugar, tiene que entender el contexto social en el que está. Es decir, esto implica conocer las estructuras, conocer la historia, conocer los juegos de poder, etc. Y eso no lo entendés nada más así instintivamente, sino que implica un proceso formativo. Recordemos que el periodista es un generador de opinión, es quien interpreta las realidades y es quien cuenta las historias a la ciudadanía de lo que está ocurriendo en el sistema. Si esta persona no tiene capacitación, no tiene formación, no tiene orientación, no tiene buenos ingresos, ¿qué es lo que se puede esperar? Lo mismo que está ocurriendo en la sociedad. Para muchos periodistas, esta profesión significa la posibilidad de hacer cambios favorables para la población y el país. Eso es lo que le llena más a uno periodista, conocer la situación real del país, poder ayudar a las personas a veces con servicios sociales o a veces dando a conocer esa realidad que se vive no muy lejos. Definitivamente es una carrera que no cambiaría, a pesar de que se sacrifican muchas cosas, tiempo con tu familia, tiempo con la novia, tiempo incluso para estudiar que se disminuye un montón, casi solo te dedicas a trabajar en esto, pero también te deja un montón de cosas buenas y principalmente, aunque muchas veces cuesta, tratar de decir la verdad o las cosas como son, a pesar de que incluso puede estar en riesgo hasta tu vida en algunos casos. En menos de una semana fueron asesinados 3 periodistas en Guatemala. Según las autoridades, detrás de estos asesinatos está el crimen organizado. Ellas por la comunicación con cada una de nosotros. Este periodista se encontraba realizando una entrevista cuando de repente se escucharon varios disparos. Luego, uno de sus compañeros de trabajo que se alistaba para realizar otra nota periodística cayó al suelo. Federico Salazar, de 32 años, murió en el acto y Danilo López, de 38, aunque recibió asistencia médica minutos después, dejó de existir. Por favor, vamos a darle 10 minutos a partir de ahorita. Si no le quiten. Si bien ejercer el periodismo permite gratas experiencias, también se corren altos riesgos. Pero, a cambio de su trabajo, ¿reciben un reconocimiento económico adecuado los periodistas? No, a veces creo que hay bastantes riesgos y no es tan bien pagado. Sí, es tradicional saber que, por ejemplo, en el caso de la televisión abierta, precisamente los reporteros de la televisión abierta son los peores pagados dentro de esa modalidad de medio, ¿no? En Guatemala el periodismo es una profesión difícil, complicada y muy poco remunerada. En el caso del salario sí es lamentable porque, te digo, en algunos medios de comunicación pues sí recompensan, hacen un salario pues con el que uno puede vivir, pero en otros medios de comunicación no. Estamos hablando de medios de comunicación en donde no pagan ni siquiera el salario mínimo. O sea, no pagan más de 3,000 quetzales, entonces con eso, ¿quién puede vivir? Y más en el interior del país, en donde las condiciones obviamente son peores, en donde incluso a veces no se les da herramientas para trabajar. Y bueno, hubo un tiempo en el que tampoco se le pagaba a los corresponsales de radio en los departamentos. Ellos cobraban por nota, ¿no? Por nota publicada, y a veces ni siquiera eso. El reconocimiento, digamos, en remuneración, bueno, en mi caso, pues yo sí lo veo correcto en mi caso, pero conozco muchísimos casos en muchísimos medios, en radio, televisión y prensa escrita, en que no se reconoce el esfuerzo de los periodistas, y ahí sí hay una gigantesca deuda. No, yo haría una comparación, haría un versus entre lo peligroso que puede ser o riesgoso que es el trabajar como periodista versus el salario. Yo consideraría que a pesar que yo podría decir que no me pagan mal, la verdad, en donde estoy trabajando actualmente, donde empecé, que fue en radio, sí me pagaban muchísimo menos y el riesgo obviamente es el mismo, estando en cualquier medio, televisivo, radial o escrito. Y no, yo creo que la paga para los periodistas es muy mala, considerando precisamente eso, el riesgo que uno se pone por tocar temas, principalmente si son investigativos, y también enfrentarse con personas con poder, sean funcionarios o de la entidad privada.
Muchos periodistas padecen la misma situación que cientos de miles de guatemaltecos, pues hay quienes no reciben ni siquiera el salario mínimo. Otros cobran contrafactura y hay quienes, a cambio de no perder el empleo, tuvieron que aceptar retrocesos en las ventajas laborales que antes tenían. Por otra parte, digamos, también hablando de prensa libre, es decir, prensa libre fue en un tiempo uno de los lugares en los que había mejores condiciones de trabajo, pero luego, digamos, entró en un proceso de reconversión económica y todas esas logros laborales que se habían acumulado a lo largo del tiempo, que implicaban más salarios, implicaban más tiempo de vacaciones, implicaban seguro médico, etcétera, un montón de prestaciones que no tenía en ningún otro medio, ahora se perdieron, porque se les indemnizó a todos y se les recontrató por una nueva empresa. Entonces, la prensa libre pasó de ser el ideal a ser, pues, no sé, el común de los empleadores. Bueno, yo creo que lo primero que hay que entender es que acá en el país, como en muchos otros, lamentablemente, los periodistas trabajamos en empresas que lo principal que quieren es crecer como empresas y al igual que muchas otras empresas lo que ven son sus beneficios y no tanto los del empleado. Se dan algunos beneficios como cualquier otro lugar donde se pueda trabajar, pero creo que no toman en cuenta que sos un periodista, que te dedicas a esto por pasión y creo que ahí es donde se aprovechan. Por motivo de ética profesional te puedo decir que algunos medios pagan abajo del salario mínimo, ni siquiera te dan un salario mínimo. Y tienes que subsistir buscando publicidad, buscando otras alternativas, un trabajo paralelo al que tienes para poder subsistir. Al igual que como ha pasado en la historia con los policías, por ejemplo, que debido a sus bajos salarios caen en la trampa de la corrupción, en el periodismo pasa lo mismo y se llama fafa. Es como un secreto a voces que muchas veces uno se percata, uno se da cuenta en la misma fuente. Es demasiado obvio a veces que uno se pueda dar cuenta de ciertos colegas que solo se pasan visitando oficinas de diputados, por ejemplo, que solo entrevistan a ciertos diputados o que cuando son preguntas incómodas ellos no las hacen, o son los salvavidas de ciertos funcionarios públicos que obviamente se sabe que se reciben dinero y que por eso cuando hay un tema candente, en lugar de preguntar o seguir preguntando en ese tema, tratan de desviar la entrevista. Con el agravante de que en el resto del país estás mucho más cerca de los peligros. Estás más cerca del alcalde que golpea, estás más cerca de los narcotraficantes que te secuestran y te matan, estás más cerca de los políticos corruptos que te pueden intentar sobornar o que te intimidan o que incluso te extorsionan. En buena medida, con el fin de congraciarse con los periodistas, en 1994, el entonces presidente, Ramiro de León Carpio, aprobó, mediante un acuerdo gubernativo, un salario mínimo para los periodistas. Aquella fue la última vez que se discutió públicamente sobre el salario de los periodistas y desde entonces el tema apenas es tratado en las redacciones. Es una vida irónica. El periodista pretende que la sociedad guatemalteca grite a los cuatro vientos los problemas del país, pretende que la clase política hable y sea sometida a una fiscalización. Sin embargo, cuando les toca fiscalizar hacia adentro, cuando les toca cuestionar hacia adentro, no lo hacen. Yo creo que cada quien va por su lado y no realmente logramos unificarnos. La última vez creo que algunos estuvimos como en una manifestación, fue cuando mataron a los periodistas en Suchitepeques y que se hizo una caminata y todo, pero de ahí ya no pasó. Hay personas que hacen o ofrecen el mismo trabajo por menos dinero y obviamente los empresarios se van a quedar con eso. Muchas veces estamos en ese trabajo, percibimos un salario bajo, pero tampoco lo queremos perder. Encontrar una ruta hacia la dignificación de los periodistas no es tarea fácil, pero el tema debe de tratarse de la misma manera en que se tratan otros asuntos importantes para la sociedad. Yo creo que también a veces es una cuestión de nosotros, los periodistas, los reporteros, fotógrafos, diagramadores, etcétera, de organizarse, de ponerse de acuerdo, de unirse y por lo menos plantear la posibilidad tranquilamente, humildemente, con argumentos de por qué se necesita, digamos, alguna mejora salarial. Yo creo que en realidad la mejor opción para
para tener salarios buenos es una agrupación y una negociación colectiva, pues, si no necesariamente como sindicato. Honestamente, yo creo que los periodistas debemos de unificar criterios y debemos de unir fuerzas. Más allá de cualquier gremio que ya está instalado, me parece que nosotros mismos debemos de empezar a pelear y a demandar ingresos más justos. Los periodistas son, al final de cuentas, también trabajadores, pero son unos trabajadores muy importantes para la sociedad, por lo que debe tratárseles con dignidad a fin de poder exigirles un mejor trabajo, más serio y responsable con Guatemala. Ahí está. A ver qué piensan, un par de opiniones sobre lo que pudieron escuchar y ver en ese video. Derek, adelante. Perdón, yo tenía más que todo una duda con respecto a lo de los salarios. Y esto va de la mano con los videos de periodismo digital que nos mandó la semana pasada. Decía que la gente no tiene cultura de pagar por el periodismo, es decir, el público no se suscribe, no tienen si se topa un artículo que requiere suscripción para leerse, no pagan por consumir el periodismo. Entonces, ¿qué tanto impacta eso que los periodistas tengan malos salarios también? Muy bien. Bueno, no sé si alguien tiene la respuesta para Derek, sería interesante, si no, pues me permito yo contestarle según lo que yo pienso, ¿verdad? Porque tampoco es que yo tenga la verdad absoluta. A ver, ¿qué piensan de lo que plantea Derek? ¿En qué podría repercutir eso? Bueno, miren, para mí, y es interesante la pregunta que hace Derek, para mí obviamente repercute en que no se va a dar un buen producto, ¿no? No se va a dar un buen servicio. Recordemos que a la larga el periodista también es una especie de servidor en la sociedad. Entonces, si no está bien pagado, si no está bien remunerado, seguramente no es como que lo mejor que se pueda encontrar, ¿verdad? Entonces, y eso repercute en que su trabajo, pues seguramente no va a ser en algunos casos de calidad, ¿verdad? Entonces, ahí pienso yo que está el problema. Me atrevo a decirles que hay muchos periodistas, híjole, yo diría que los mejores periodistas que en algún momento ejercieron no están en los medios de comunicación. O sea, estuvieron y quizás solo fue un trampolín para ellos y luego pues ya están en instituciones del Estado, están en oficinas de comunicación, en empresas, en las mismas entidades públicas, ¿no? Haciendo relaciones públicas, haciendo comunicación en sí. Me explico, ¿por qué? Porque los medios no fue en algún momento lo que ellos esperaban, hablando económicamente. Entonces, ¿qué pasa? Muchos solo los usan de trampolín, ¿sí? No se diga si es la televisión, pues, o sea, yo conozco casos en que algunos y algunas presentadoras de noticias o de algún programa de televisión, solo por el hecho de salir ahí o tener carita, figurita, y llegan a ocupar cargos de dirección en las entidades públicas o en empresas, ganando muy bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se hacen imagen y utilizan el medio de trampolín. Y obviamente le venden a los ministros, a los altos directivos de las instituciones públicas, que son los casos que yo conozco, le venden la idea que si los contratan no solo les van a, les ponen el noticiero, ¿verdad? A su alcance, cualquier noticiero donde estén, ¿verdad? Sino que todo el canal de televisión, toda la programación, y se la creen, que es lo peor, ¿verdad? Y resulta que en la práctica, pues no es así, ¿verdad? Porque una vez salen del medio, pues podrán tener alguna influencia, algunos, ¿verdad? No todos, pero tampoco es que el canal sea de ellos, pues, ¿verdad? Entonces, pero así se venden y se venden muy bien, ¿sí? Hay
pero casos así bien puntuales, ¿verdad? De gente y que no ha estudiado quizá lo que ustedes están preparándose. No todos, porque algunos sí, ¿verdad? Pero diría yo que la mayoría, ¿verdad? Entonces, lamentablemente. No sé si respondo, Derek, pero por ahí va la cosa. Sí, muchas gracias. Bueno, perfecto. Miren, por cuestión de tiempo vamos a continuar. Siguiendo con, bueno, solo a manera de conclusión y reitero, esto no es para que se me asusten, ¿no? De verdad, no es eso. O sea, ustedes sigan, prepárense, porque a la larga, al final, ustedes pueden desarrollarse en otro tipo de actividades, no necesariamente solo en periodismo. Sí, recuerden que después de su carrera técnica, ustedes van a sacar una licenciatura en ciencias de la comunicación. Y estoy hablando en plural, ciencias de la comunicación, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen más campo, pues, pero tienen que seguirse preparando, ¿verdad? O sea, eh, ya para qué ya me asusté, dicen por ahí, no, es para que realmente tomen conciencia, ¿verdad? Porque, y miren que esto fue antes de la pandemia, con la pandemia la cosa se agudizó aún más, ¿ya? Entonces, no, échenle ganas, ¿verdad? O sea, hay gente que gana muy bien, o sea, el problema es eso, el problema es que hay una laguna entre los que ganan muy bien, que les estoy hablando de los puestos de dirección en los medios los que dirigen noticieros, por ejemplo, Luis Felipe Valenzuela en Emisoras Unidas, no por nada lleva, ¿qué? 15, 20 años ahí, pues, gana muy bien. Sí, el director de deportes, que es un colombiano de Emisoras Unidas, yo en su momento llegué a saber que ganaba como 60,000 quetzales. Los narradores de deportes de Emisoras Unidas llegaron a ganar entre 25 y 30,000 quetzales. ¿Por qué? Porque ya ellos se venden como una marca personal, me explico, como es en México, ¿verdad? Ellos ya hacen sus contratos anuales, no sé, por años, etcétera, porque ya ellos son una marca. ¿Ya? Entonces, les pagan muy bien. Hacia eso tienen que apuntarle ustedes. Pues el problema está en que de ahí para abajo, o sea, hay una gran laguna, ¿verdad? Para llegar a los reporteros que están en la parte de abajo, ¿verdad? Reportero, no sé cómo ande ahorita en patrullaje informativo, que era de los mejores pagados, pues, pero no sé si pasa de 5,000, 6,000 quetzales, ¿verdad? Los que están mejor pagados, un editor, un coordinador de noticias, no sé si pase unos 8,000, 9,000 quetzales, ¿verdad? Que pues ya es un salario más o menos, pero de eso a 50,000 que gana más o menos el director de noticias, o sea, sí hay una gran diferencia, pues, me explico. Ese es el problema. Pero hay que apuntarle a eso, porque algún día esta gente se va a retirar, pues, y podemos ocupar esos espacios, ¿no? ¿Verdad? Bueno, les contaré otra anécdota personal, pero ahí sí los termino de matar. Um, sigamos. Bueno, Cuéntela. más. No. Se las voy a contar cuando tengamos más chance. Todavía hay tiempo para poder platicar de este tipo de cosas. Bueno, pasemos a otra cosa. Le subí ya a Classroom la guía para su reportaje que tienen que trabajar. Pregunto, ¿la leyeron? Lo adelanté para que ahorremos tiempo. Entonces, si ya la leyeron y no tienen ninguna duda, pues avanzamos, ¿verdad? Y si no, pues despejamos alguna duda que tengan. Y si no la han leído, pues aquí miramos rapidito de qué se trata. A ver, cuéntenme. Derek, adelante. Cuando dice periodismo comunitario, ¿se refiere a la colonia en la que uno vive o ese tipo de como a una comunidad más cercana a uno? Exactamente, así es, puede ser su colonia, su comunidad, en el ámbito donde ustedes vivan, ¿verdad? ¿Por qué lo subrayo y enfatizo? Porque no le voy a pedir a Ana, que está allá en las paradisíacas playas de Puerto Barrios, Livingston o no sé dónde sea su circunscripción municipal, ¿verdad? Que se venga a la capital, pues a trabajar un tema de aquí, ¿verdad? Me explico. O alguien que esté en, no sé, en Chiquimula, no sé si hay algún otro compañero o compañera que esté en el interior del país, porque miren, con la pandemia se dio eso, algunos compañeros estudiantes que estaban viviendo acá en la capital tuvieron que irse a sus departamentos. En la noche tengo una compañera que está en Nevaj, fíjense, entonces muy activa, por cierto, en el curso. Y esas son de las ventajas que nos permite la virtualidad. Entonces, enfatizo en el periodismo comunitario, porque seguramente Ana, ahí donde ella vive en su comunidad, híjole, habrá una y mil problemas, ¿verdad? O sea,
Y cuando hablo de temas comunitarios, miren, hay bonitos temas que siempre surgen en las comunidades que son noticias, obviamente parten de un problema. Por ejemplo, la contaminación ambiental, la falta de drenajes, la falta de agua entubada, porque potable ya es ganancia en este país, ¿verdad? O sea, etcétera. Entonces, ese tipo de problemas, ¿verdad? Que son temas comunitarios, los pueden trabajar fácilmente, me explico. O sea, en su comunidad más de algún problema hay que puede ser susceptible de que sea noticia, ¿verdad? O sea, supongo que a estas alturas ustedes ya saben las características que tiene que llenar un hecho, un suceso para considerarse noticia. Y una de ellas es que afecte a una colectividad. Entonces, si estamos hablando que ya afecta a mi comunidad, pues ya estamos hablando que ya es de interés público. O sea, pero si es algo que solo me afecta a mí, si solo en mi casa yo no tengo agua porque no pago el servicio, entonces eso como que no es noticia, me explico. O sea, ahí lo que es noticia es como que la evasión de responsabilidades tributarias o algo por el estilo, ¿verdad? Me explico, no sé si queda claro la idea. ¿Sí? Gracias. Bueno, ok. Y lo otro es que en cuanto a la extensión, por favor, sí acaten la instrucción, ¿verdad? O sea, traten de no pasarse. Les pido 4 páginas tamaño carta, que equivale más o menos a 4 cuartillas. En la noche me preguntaban, anoche mismo, si las fotos que les pido son parte de la extensión del trabajo. Sí, o sea, 4 cuartillas, 4 páginas con todo y sus fotos, como van a ilustrar el reportaje. Eso sí, a estas alturas no sé si llevan ahorita ustedes el curso vamos a ver, ¿qué llevan? Investigativo, estadística, televisivo y organización. Diagramación, no sé si ya lo llevaron o lo van a llevar. Y si no, alguna noción han de tener. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque aquí tienen que poner en práctica su creatividad. En algún momento, cuando estén en la práctica allá afuera, de pronto y no les va a tocar ir a reportear. De repente van a estar en el área de diseño y diagramación. Me explico, si es en un periódico impreso en este caso, ¿verdad? Entonces tienen que saber nociones al menos de cómo diagramar, etcétera, ¿verdad? Y sabrán ustedes que tiene que haber un equilibrio entre el texto y la imagen, ¿verdad? O sea, esto es más de diseño gráfico, publicidad y etcétera, ¿verdad? Pero por ahí va la cosa. Es decir, no me vayan a poner una foto, que la foto sea la mitad de la hoja, ¿verdad? Y luego me van a poner un parrafito de 3 líneas, pues, en una página. Ahí como que no, ¿verdad? Eso no va a estar muy bien, ¿verdad? Entonces, tienen que jugar con ese equilibrio, pero sin exagerar, ¿verdad? Les pido que las fotos sean fotos propias. Para eso tampoco quiero que vayan a comprarse la cámara último modelo porque no tienen con qué tomar sus fotos, tampoco, ¿verdad? O sea, no sé, pero antes a los estudiantes de periodismo les pedían que sí compraran su cámara más o menos para el curso de fotografía que creo que llevan o van a llevar, ¿verdad? Entonces, si tienen una cámara, ¿verdad? De estas y les sirve para hacer sus fotos, enhorabuena. Si no la tienen, con un teléfono de 300 pesos pueden hacer una muy buena foto, ¿verdad? Sabiendo un poquito de utilizar la luz. La clave en fotografía y en video es el uso de la iluminación. La fotografía y el video sin iluminación no existe, ¿sí? Estamos. Entonces, esa es la clave. O sea, yo puedo tener una super cámara con un super lente, con un super flash, pero si soy un bruto para usar la luz del sol, si es de día o en la noche, de nada me sirve, me explico. Y puedo tener un frijolito que con eso hago una buena foto o una foto aceptable. Bueno, con un frijolito tampoco a ustedes, pero con un teléfono de estos de 500 pesos que nos lo matamos en una noche ahí en la playa, ¿verdad? O en algún antro, ¿verdad? Entonces ya podemos hacer una buena foto. ¿Me explico? O sea, no quiero que se vayan a poner en gastos innecesarios, ¿verdad? Pero sí que tomen en cuenta que la foto tiene que ser más o menos de calidad, ¿verdad? Porque van a entregar un trabajo de calidad, ¿verdad? Y enfatizo en esto de que sea un trabajo, pues de un hecho real, ¿verdad? Porque ustedes ya tienen que irse enfrentando a esa realidad. Yo recuerdo cuando estudiaba y nos ponían a hacer este tipo de trabajos en la escuela. Y entonces lo que hacíamos era ir a entrevistar a los profesores, al director de la escuela, un tema por ahí de la escuela, a los mismos compañeros, y no pasábamos de ahí. Me explico. Y entonces eso no dejaba nada. Entonces lo que hemos hecho, porque estoy seguro que no solo su servidor, de unos años para acá, es exigirles a ustedes que hagan trabajos lo más apegados a la realidad. Claro,
¿Por qué yo les enfatizo en periodismo comunitario? Porque estoy seguro que ahí en su comunidad no van a tener necesidad de usar un gafete de prensa, pues, o sea, no los estoy yendo a que se vayan a meter a la dirección de la Policía Nacional Civil, ¿verdad? O a tal ministerio, a tal institución donde no, probablemente ni los van a dejar entrar, pues si dicen que son periodistas les van a pedir un gafete. Yo sé que no lo tienen, me explico, pero en su comunidad yo sé que eso no va a ser necesario, ¿verdad? Para que puedan hacer su trabajo. Ok, importante también. Pasemos ahora a lo que voy a calificar y ahí les explico. Bueno, después que tienen su trabajo, pues lo convierten en PDF y lo suben al espacio ahí de Classroom, ¿verdad? Ojo, por favor, tomen en cuenta la fecha. Yo siempre pongo en el día que van a entregarlo, siempre les doy hasta la medianoche, porque más de alguno me puede salir por ahí con que el día tiene 24 horas, ¿verdad? Ustedes, y que lo deje hasta la medianoche. Entonces, vaya, pues se los dejo hasta la medianoche. ¿Y saben qué pasa? Y lo comprobé ahorita con la tarea recién pasada, que les amplié el horario hasta las 4, si no estoy mal, y a las 3:58 estaban varios subiendo la tarea. ¿Por qué? Porque ahí lo registra Classroom, ¿verdad? O algunos incluso se pasaron 1 o 2 minutos. Tengan cuidado con eso. ¿Por qué? Porque no falta más de alguien que siempre está corriendo a última hora. Y cuando están corriendo a última hora se nota porque hacen las cosas solo por salir del paso. ¿Me explico? No siguen bien las instrucciones, etcétera. ¿Por qué? Porque están corriendo, ¿verdad? Entonces tengan cuidado con eso. No, háganlo con tiempo y súbanlo ya cuando lo tengan, ¿verdad? Con tiempo, ¿sí? Por eso lo estoy platicando. Miren, poquito más de una semana para la entrega, que es el próximo sábado. Entonces van a tener toda la semana que viene para poder realizar ese reportaje. ¿Estamos? ¿Cuál es el objetivo de esto? O sea, ya lo decía yo, espero yo que a estas alturas no va a ser el primer reportaje que vayan a realizar. Eso es lo que yo espero. Entonces, me va a servir el trabajo para darme cuenta de cómo están, ¿verdad? En cuanto a este género periodístico en particular. Bueno, ¿qué vamos a calificar? Y acá explico otros aspectos. Hay una tabla de cotejo ahí. Vamos a calificar 5 aspectos. La extensión, cada aspecto vale 2 puntos, ¿verdad? La extensión del trabajo, o sea, que estén las 4 cuartillas, ¿verdad? Bien estructuradas y todo, bien diagramadas, tiene un valor de 2 puntos. La ortografía en general, ¿verdad? Incluye obviamente signos de puntuación, tiene un valor de 2 puntos, ¿sí? El manejo del género como tal, si alguien tiene dudas de qué es un reportaje, cómo se hace un reportaje escrito, vaya, documente, investigue, todavía tiene tiempo. ¿Por qué? Porque voy a calificar eso, que sea un reportaje como tal. Una característica, una diferencia y característica del reportaje es que está enriquecido por varias fuentes. Me explico, al contrario, en comparación de una nota informativa, que por lo regular vamos a encontrar 1 o 2 fuentes, ¿verdad? Porque es un formato más directo, más escueto. El reportaje nos da chance de ampliarnos más y de poder contrastar la información, de poder equilibrarla. Es decir, si alguien en la comunidad dice que la falta de agua no es problema, habrá alguien que diga que sí es problema. Entonces tengo que presentar las 2 versiones. Si alguien le echa la culpa al administrador de la colonia, habrá otro que dice que no, que la culpa es de los mismos vecinos. ¿Me explico? Tengo que hacer ese juego, ¿no? Ese equilibrio de la información. Y ahí tengo chance en el reportaje. Por eso es que me puedo ampliar. El concepto básico de reportaje, y lo vieron en géneros periodísticos seguramente, es que es una noticia ampliada. Es ampliar una noticia, me explico, ¿verdad? Porque me da chance de tener más fuentes. Entonces, en cuanto a las fuentes, por lo menos les pido 5 fuentes para esas 4 cuartillas, ¿verdad? Sigo con el ejemplo de la falta de agua en una comunidad. Bueno, tengo la fuente, una fuente va a ser el administrador del agua, ¿no? De la colonia, etcétera, ¿verdad? Otra fuente va a ser los mismos vecinos. Otra fuente va a ser el director del puesto de salud, porque la falta de agua entubada hace que proliferen las enfermedades gastrointestinales, por ejemplo. Ya llevo 3 fuentes, miren, ¿verdad? Y ahí le voy dando el enfoque a mi trabajo. Otra fuente va a ser el que vende agua en camión cuando se va el agua, ¿verdad? Ese hace negocio, ¿verdad? Me explico. Y miren, ya llevo 4 fuentes, ¿verdad? Por lo menos, ¿sí? Y así, o sea, ustedes tienen que, miren, ¿cómo es la forma correcta de trabajar cuando trabajamos un género periodístico de esta naturaleza? Primero me siento, voy a escoger el tema que voy a trabajar, ¿verdad? El problema, la noticia, y hago una planificación, ¿sí? En esa planificación yo digo, bueno, este es mi tema.
¿Cuáles van a ser mis fuentes? ¿Sí? Ok, el administrador de la colonia, el tarará, tarará. Ok, aquí tengo mis 5 fuentes. Ok, hago una lista, ¿ya? Luego, ¿qué voy a hacer? Ok, ir a entrevistar a esa gente, recopilo la información. Bueno, luego me siento, estructuro voy, recopilo la información y de una vez hago mis fotos. Luego vengo, selecciono la información, porque no es que van a poner todo, ¿verdad? Sino que de todo lo que les dijeron, ¿verdad? Van a seleccionar lo más importante y se sientan a redactar y a estructurar ya su reportaje. Es así a grandes rasgos, pues cómo es que se trabaja, ¿verdad? ¿Qué más? Entonces, por lo menos 5 fuentes. Oye, ojo acá, forma correcta de citar las fuentes en un trabajo periodístico. Se los digo porque ha pasado que muchos me ponen al final como que si fuera bibliografía, ¿va? Fuentes consultadas y me ponen la lista abajo, ¿va? O sea, así como una tesis. No, en periodismo las fuentes se citan dentro del texto. Por ejemplo, sobre el tema, el administrador de la colonia, Federico Salazar, opinó que el problema no es de su competencia, porque tarará, tarará. Me explico, ahí ya lo cité. Esa es una forma, pero no lo van a hacer así en todas las fuentes, porque qué aburrido, ¿verdad? Otra forma puede ser al final del párrafo, ¿verdad? De acuerdo con los vecinos, el problema se debe a tal y tal cosa. Así lo expresó la señora fulana de tal, quien vive en el sector tal, tarará. Vean, ahí la estoy citando la fuente al final del párrafo. Lo puedo citar también en medio y así, etcétera. O sea, de esto igual hay mucho para hablar, pero yo estoy seguro que ustedes esto ya lo saben, porque ya llevaron, insisto, géneros periodísticos 1, 2, no sé si hay 3, ¿verdad? Estamos. Bueno, si no, vayan, documentense, todavía están a tiempo. Bueno, y el otro aspecto es que el trabajo debe estar debidamente ilustrado y diagramado con las fotos propias que ya platicamos. Ahora sí, ¿dudas, preguntas? Derek, adelante. Mi duda era con la temática que dice, los siguientes ámbitos: económico, deportivo, político, religioso, tecnológico, etcétera. Ajá. ¿Puede ser algo cultural o no? Sí, totalmente de acuerdo, sí. Yo solo les estoy sugiriendo acá, ¿verdad? Las distintas especializaciones. Puede ser algún tema económico, por ejemplo, ¿no? Que esté afectando ahí en la comunidad, la falta de empleo, por ejemplo, la migración, ¿verdad? Pero lo que yo no quiero es que trabajen temas que ya están trillados en los medios de comunicación, pues, o sea, porque la migración ustedes pueden enfocarla, la problemática, a su comunidad, pero si me van a hablar de la migración en general y todo, pues eso ya lo hemos leído en Prensa Libre, en Soy 502 y me explico, o sea, algo que digamos no esté tan trillado, ¿verdad? En los medios de comunicación grandes, por decirlo de esa manera, ¿sí? Adelante, Ana. Lick, disculpe, ¿cuántas fotos puedo poner? ¿Puedo poner 2 o solo una? Buena pregunta, eso es de acuerdo a su criterio, ¿sí? Por eso decía yo, a ver, tengo 4 páginas. Si usted pone 2 fotos, pone una, póngale que en la primera página y la otra me la va a poner en la última página, las 2 páginas restantes que van a ir en medio, me da la idea, según mi imaginación ahorita, que van a estar saturadas de texto. Solo con esas 2 fotografías. Entonces, mínimo para esas 4 cuartillas, 4 fotos, pues, una en cada página. Pero es su criterio y también depende de la noticia, porque probablemente algunos temas se presten para más. ¿Me explico? Eso sí, no me van a hacer un mosaico solo de fotos, porque eso ya no sería un reportaje, ¿ya? Estamos, o sea, es de acuerdo a su criterio, ¿verdad? Y a su capacidad de producción prácticamente, ¿verdad? Porque acá ustedes también están haciéndole de productores. Cuando ya estén en la realidad y si algún día están en un periódico, pues van a ver que esa labor ya no lo van a hacer ustedes. Ustedes mandan el texto y hay un diagramador, ¿verdad? Etcétera, etcétera, que es el que se encarga de ilustrar su trabajo como él considere. ¿Me explico? Pero acá ustedes lo van a tener que hacer. Pero es su criterio. ¿Estamos? Bueno, ¿alguien más había levantado la mano por ahí? ¿No? Bueno, yo creo que están despejadas las dudas. Ahí está entonces la guía. Igual está en Classroom, la pueden consultar cuantas veces quieran. Insisto, no vayan a estar corriendo a última hora porque este tipo de trabajos, pues sí quiere su tiempo. Por eso es que se los estoy dejando con poquito más de una semana, ¿no? De anticipación. Acá ya se juegan sus primeros, primeros, ¿no?
no, porque ya la tarea que hicimos costaba 5 puntos, pero va ya el primer trabajo de 10 puntos, ¿verdad? Aquí son 10 puntos netos los que se están jugando. Estamos. Bueno, ya nos agarró el tiempo, miren. A ver, repasemos temas de la semana anterior: periodismo investigativo, periodismo digital. ¿Vieron los materiales? Les puse un video en periodismo investigativo, les puse un video formidable. Ese material yo lo obtuve en un diplomado que recibí sobre el tema, y es una periodista chilena, si no estoy mal, ¿verdad? Que pues da su conferencia, y miren, cuando yo tuve la oportunidad de verlo y de escucharla por primera vez, que fue en directo, me sorprendió la capacidad que tiene y cómo conoce más de nuestra área centroamericana, más que muchos de nosotros, ¿verdad? En aquel momento los conflictos que se estaban dando en Honduras, por ejemplo, en El Salvador, Guatemala, problemas de narcotráfico, con nombres y apellidos de personajes involucrados. O sea, a mí me sorprendió la capacidad de la exponente, ¿verdad? Entonces, aparte de lo que explica acerca de periodismo investigativo, pregunto, ¿pudieron ver el material? ¿Qué me cuentan? Erika, adelante. Sí, solo que Derek también levantó la mano, entonces no sé. Voy primero. Dele, Eric, después vamos con Derek. Sí, yo estaba viendo los videos y creo que se enlaza un poquito con lo que tocaba al principio de la clase. Creo que como periodistas tenemos que estar adaptando rápido a todas las plataformas de comunicación que están al alcance de todo el mundo. Las noticias nos llegan en cuestión de segundos y pues tenemos que estar listos para recibir gran contenido. Nos podemos comunicar con personas a nivel mundial sin la necesidad de estar gastando en viajes ni nada de eso. O sea, con un clic y ya está. Pero también, como le decía, tocando el primer punto, creo que se nos exige demasiado como periodistas, como comunicadores, y tampoco es como que bien remunerado y corremos demasiados riesgos. Ahí sí que solo es por amor al arte casi de la carrera, que sí vemos demasiados obstáculos. Pero creo que es lo bonito de esta carrera, salirse del margen y poder llegar a más personas y que vean lo que se está trabajando. Ok, gracias. Retomemos el tema, Derek, periodismo investigativo. ¿Qué nos cuenta? Pues ahorita estamos llevando también el curso de investigativo junto con esta clase también, entonces sí es algo como más profundo, es mucho más detallado y sí, como dijo Eric, también uno se arriesga mucho más en función de obtener la información, porque al final de cuentas con el periodismo investigativo hay que revelar algo controvertido y algo que quizás alguien con poder está tratando de ocultar. Entonces, sí es de poner en una balanza qué tanta protección le puede dar el medio en el que uno labora para desempeñar ese tipo de labor, ¿verdad? Y porque al final del día es uno el que está expuesto. Ok, perfecto, gracias, Derek. A ver, los demás, ¿pudieron ver el material? Les puse ese video, les puse esa conferencia, les puse un par de presentaciones sobre periodismo investigativo, una muy buena que debo hacer la aclaración y dar el crédito. El material no es de su servidor. Hace unos años invitamos a la periodista Julie López, que se especializa en periodismo de investigación, sobre todo en temas de narcotráfico, a que diera una conferencia en la escuela. Y ahí ella presentó este material y pues le pedí si me lo podía facilitar para fines didácticos, y con mucho gusto accedió. Y entonces es un material elaborado por ella, ¿verdad? Entonces, formidable el material. No sé si tuvieron la oportunidad de leerlo, ¿verdad? Ahí les puse la presentación, les puse otra presentación propia sobre periodismo investigativo, la conferencia de la chilena que les digo. Y bueno, o sea,
Ahí tenían para entretenerse en la semana. Si no lo están haciendo, insisto, como que la estrategia no está funcionando, ¿verdad? Entonces, pilas, porque de ahí salen los exámenes, ¿verdad? O sea, el primer parcial, todo eso es contenido para el parcial, ¿ya? En el parcial vamos a evaluar la primera y la segunda unidad, pero no esperemos que acá vengamos a desarrollar los temas los sábados. El tiempo no da, ¿verdad? Con ustedes la mecánica es otra, insisto, ya lo hemos platicado. Pero sí tienen que aplicarse, ¿verdad? Porque si no está funcionando. Ya hoy ya son otros temas para la semana que viene. Y si no pudieron atender los temas de la semana anterior, se les están acumulando. ¿Y a qué hora los van a atender? En el examen yo hago preguntas hasta de los videos. ¿Me explico? Y dirán, por eso una de las cosas de la virtualidad, ahí consultamos rapidito. ¿A qué hora se van a poner a ver la conferencia de 1 hora de la chilena para contestar 2, 3 preguntas? ¿Me explico? Entonces, tienen que aplicarse, compañeros, por favor. ¿Verdad? Porque así es la forma. Bueno, hablemos ahora del otro tema que estaba asignado, periodismo digital. Les puse ahí también en 2 partes, les puse, recuerdo, vamos a ver, periodismo digital, acá está. Ajá, les puse en 2 partes una conferencia de la compañera Diana Fuentes. Y le digo compañera porque aparte es mi amiga, ¿verdad? Y ella estudió acá en la escuela, estudió en este curso. Y bueno, o sea, es una persona que para mí pues, se ha superado bastante y ya por sus medios ha logrado sobresalir haciendo cosas diferentes en el periodismo. Ella es un ejemplo de cómo emprender, ¿verdad? En el periodismo, porque ha hecho cosas diferentes y le ha ido, pues creo yo, bastante bien. Se ha especializado en periodismo en radio, periodismo comunitario y periodismo digital, por mencionar 3 especializaciones. Lo que les puse era sobre justamente periodismo digital. ¿Lo vieron? Pregunto. Adelante, Derek. Yo sí vi los 2 videos. Algo que me surgió duda es que ella mencionó que consiguió varios trabajos en medios extranjeros y que trabaja desde su casa aquí en Guatemala. Y me pregunto si el éxito que ella tiene se debe a que está buscando oportunidades en otros países, porque realmente no sé qué tan lucrativo sea el periodismo digital localmente. Ok. Lo que ha hecho es, ¿cómo es que ella se ha vendido? A ver, recuerdo de sus últimas coberturas, las caravanas de migrantes que venían de Honduras, ¿recuerdan eso? Entonces ella como ella se vende es que ella presenta el tema, ¿verdad? A medios internacionales, ¿verdad? Donde ella participa. Y si se interesan, entonces le dicen, mira, sí, nos interesa el tema, ¿verdad? Y bueno, te pagamos tanto y haz la cobertura y nos mandas un reportaje, nos mandas una nota informativa, nos mandas una crónica, etcétera. ¿Ya? Entonces ya así es como ella se vende, ¿verdad? Entonces, y sí, o sea, periodismo digital eminentemente, ¿verdad? O sea que es freelance, más que todo. Exactamente, ajá, freelance. Sí, Okay. así se mueve. O sea, ella colabora con 2, 3, si no es que con más medios internacionales y así es como se ha movido, ¿verdad? O sea, ya. Gracias. Bueno. ¿Alguien más o solo Derek? ¿El resto? Rolik también era parte de lo que le estaba hablando y pues creo que tal vez respondiéndole un poquito a Derek, creo que aquí en Guatemala tal vez muchas personas buscan afuera porque no existe el apoyo o cuesta un poquito tal vez. Ok. Bueno, gracias. Gracias, Eric. Gracias, Derek. Pues ustedes salvan la mañana, ¿verdad? Y la idea es que más compañeros no solo vayan perdiendo el miedo, sino que también se apliquen, porque para mí su silencio dice que como que no estamos muy bien aplicados, ¿verdad? Temas para esta semana que viene, por favor, atención. La infografía periodística, ¿verdad? Como tal, estamos ya en pláticas y casi es un hecho que el próximo sábado vamos a tener un invitado especial
es una persona que es experto en infografía periodística propiamente, ¿verdad? Aparte, pues tiene ese don de saber explicar, de saber enseñar, ¿verdad? Entonces se ha especializado en eso y ha trabajado en medios como Prensa Libre, Nuestro Diario sobre todo, ¿verdad? Y espero que lo tengamos como invitado el próximo sábado. Entonces, pues espero ahí su participación también de ustedes porque el tiempo se queda corto. Con la noche, con él vamos a tener 2 sesiones, fíjense, ¿verdad? Pero con ustedes, ¿verdad? Por cuestión de tiempo, pues solo va a ser una. Entonces tienen que aprovechar al máximo lo que él explique, ¿verdad? Insisto, primero Dios va a ser el próximo sábado, no vayan a faltar. Yo espero que tengamos casa llena, ¿verdad? Porque sería lo mejor, ¿verdad? Eso, insisto, el próximo sábado con ese tema. Yo les invito a que por su cuenta investiguen acerca de la infografía periodística, ¿sí? ¿Qué es la infografía periodística? ¿Cómo se hace? Etcétera, etcétera, ¿verdad? Estamos. Eso queda por su cuenta. Seguro que esas dudas las va a despejar el invitado, pero mejor si ustedes ya traen una noción del tema, ¿verdad? Para que no vengan en blanco, ¿sí? El otro tema, pues, es un poco de que tiene que ver con los medios especializados, ¿no? Suplementos, revistas, televisión, internet. Ahí no hay mucho que profundizar, porque básicamente son esos suplementos que se insertan a veces en los periódicos o que existen en los medios electrónicos, ¿no? O sea, una sección de salud, una sección de tecnología, ¿verdad? Pero, digamos, básicamente en los escritos son esos segmentos o esas revistas que no sé si existen. Antes existía el segmento Jueves de Compras, algo así, en Prensa Libre, ¿verdad? O la revista Amiga, que eran de las muy esperadas por los lectores, ¿verdad? Etcétera. Ese tipo de suplementos que también se le considera periodismo especializado, ¿verdad? Y lo otro, compañeros, es que les voy a poner acá el link, ¿verdad? De mi canal de SoundCloud, ¿sí? Bueno, los que saben, ustedes saben más de eso que yo, es algo parecido a Spotify, creo yo, porque es de audio, ¿no? O sea, se presta para hacer podcasts, etcétera. Entonces, ahí en mi canal de SoundCloud están los audios, son 5 o 6 audios que nos hablan acerca de el futuro de la radio, presente y futuro de la radio, sobre todo la radio informativa. ¿Cómo va a ser la radio del futuro? ¿Ya? Entonces, por favor, quiero que escuchen esos audios. Son audios bien cortitos, no tardan ni 5 minutos cada audio, o sea, no van a emplear más de media hora en eso, ¿sí? ¿Verdad? Administren bien su tiempo, evalúen cuánto le están dando a Facebook, a Instagram, a TikTok, ¿verdad? Y quítenle 10 minutos a cada cosa de esas y verá que les sobra tiempo para que puedan aplicarse a los contenidos de los cursos. Yo sé que no solo es mi curso, pues, pero, pues, ni modo, o sea, tienen que atender todos sus cursos, ¿verdad? Entonces, solo es cuestión de que administren bien su tiempo. Entonces, les voy a poner también ese material, ¿verdad? Y espero que lo vean, porque igual el otro sábado quizá no dé mucho chance de platicarlo por el invitado, ¿verdad? Para no robar tiempo, pero al siguiente seguro que lo platicamos, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo, compañeros? Bueno, para mí ha sido un gusto como siempre, pues nos vemos y escuchamos el próximo sábado. Aplíquense que nada les cuesta, por favor, por vida suya. Chao. Feliz día, Lick. Adiós, feliz día. Feliz día, Lick. Adiós.